Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola people, ¿cómo están? Un gusto verles de nuevo. Estamos aquí con un nuevo capítulo de Soy Territorio en colaboración con No es Chendo. En esta ocasión tenemos a David Fajardo como invitado. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jova, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo todas, todos, todes. Es un gusto estar en una conversación nuevamente con ustedes. ¿Qué se siente estar nuevamente del otro lado de la entrevista? Siempre es muy chévere, digamos, de estar en esta posición de contar, ¿no?, todo lo que está detrás del trabajo que hacemos con el proyecto Soy Territorio. Y más bien antes de eso, aprovechar para agradecerte a vos, Jova, agradecerle al Cris por todo el trabajo que han venido haciendo en la producción de los podcasts, porque ha sido una forma muy chévere, muy interesante, muy dinámica, además de contar todo el trabajo que estamos haciendo y además de mostrar, ¿no?, lo que está haciendo la gente con la que trabajamos, de distintos territorios, y en ese sentido siempre de entendernos en este contexto tan complejo que es la crisis climática y cómo finalmente es uno de los, digamos, una de las crisis, porque estamos en un momento de policrisis lamentablemente, pero esta sin duda es la crisis más compleja, más difícil que tenemos que enfrentar como humanidad. Pero por otro lado tenemos esa esperanza gigantesca de que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas muy chéveres, muy bacanes, muy potentes, ¿no?, para poder resistir y para poder transformar las condiciones actuales que lamentablemente nos han llevado a esta crisis. Entonces creo que este espacio del podcast justamente nos permite eso y ha sido un acierto gigantesco esta colaboración y que vengan muchos más capítulos. Genial, excelente. Nosotros encantados de la vida, como No es Chendo, de poder igual formar parte de este proceso de educación a la gente sobre el cambio climático, Exacto. justamente sobre la crisis que comentas que está sucediendo ahora. Aunque sea con este granito de arena, porque sé que no es mucho, pero creo que a la gente que le interese y que esté viendo va a ser significativo, va a ser informativo y más que nada va a ser motivacional inclusive. Motivarles, exhortarles, como me gusta decir, invitarles a que se sumen a la causa, de que se sumen, que investiguen, que escuchen atentamente toda esta serie de capítulos de Su Territorio, porque tiene información muy valiosa que les va a servir a ustedes y que van a poder, obviamente, ustedes también replicarlo con su contexto, con su gente, con su familia, amigos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora comenzando nuevamente con el tema, ¿cómo nace la idea de Soy Territorio? Soy Territorio es un proyecto que ya se ejecutó en el 2022 y 2023 con el financiamiento de la cooperación alemana GIZ en la provincia del Cañar, donde el principal producto de ese proyecto fue la elaboración de una agenda de género y cambio climático, que hoy, de hecho, se está utilizando en la provincia del Cañar y que desde Soy Territorio 2, digamos que es este proyecto en el que ahora estamos trabajando, lo que está haciendo con esa agenda de Cañar es construir unos planes de acción y de incidencia a los ejes estratégicos identificados dentro de la agenda de género y cambio climático. Esto con la finalidad de que estos planes de acción, digamos, y de incidencia puedan materializarse, puedan ser usados por las distintas actorías de la provincia del Cañar para finalmente transformarlo en política pública. Los ejes estratégicos que recoge la Agenda de Cambio Climático y Género del Cañar son algunos como, por ejemplo, la conservación de fuentes hídricas, el tema de luchar en contra de la violencia basada en género en la provincia, entre otros más. Eh, y digamos, quizás eso queda como muy general, entonces ahora el ejercicio es aterrizarlos un poquito más con indicadores, con actividades que vendrían a ser estos planes de acción y de incidencia, para que luego efectivamente puedan ser impulsados por las distintas actorías de la provincia y se transforme en política pública, como explicaba antes, porque lo que principalmente nos interesa es transformar las condiciones que existen en las provincias donde se ejecuta el proyecto, ¿no?, en Cañar y en Azuay, y una de las maneras más adecuadas y eficientes de hacerlo es por medio de la política pública. Nosotros no podemos crear política pública, pero nosotros podemos incidir para la generación de la política pública y hacia allá apunta el proyecto. Y actualmente, ¿cuáles consideras tú que han sido los retos que han tenido en cuanto a esta incidencia que ustedes tratan de hacer para generar esta política pública? Yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos en este momento va, por un lado,
¿sí? Por el hecho de que lamentablemente la agenda de cambio climático en el país es una agenda que ha quedado muy relegada, sobre todo desde el 2020, con todo lo que fue la pandemia, el COVID-19, la política de encierro y luego la política de reactivación económica hizo que muchas políticas que apuntaban justamente a enfrentar a la crisis climática se abandonen. Recordemos, por ejemplo, antes del 2020, el 2019, se discutía mucho esta ley para prohibir los plásticos de un solo uso y que luego simplemente fue abandonada y que ya no se está ejecutando, ya no se está utilizando ni aplicando porque la reactivación económica exigía, ¿sí?, todo este asunto de la utilización de plásticos, porque es un sector económico bastante grande, bastante importante. Y desde mi punto de vista se desaprovechó una oportunidad histórica muy importante en la que se pudieron haber transformado un montón de cosas para apuntar hacia una forma distinta de hacer, de entender y de ver las cosas, justamente dentro de esa lógica de la reactivación económica. Lamentablemente se volvió a lo mismo y hoy estamos viendo las consecuencias. Y por otro lado, y en esto debo ser muy sincero y sin pelos en la lengua, y es que lamentablemente los gobiernos de turno que hemos tenido han puesto al cambio climático igualmente en como si no fuera una prioridad. Y vemos el gobierno de ahora, por ejemplo, está muy alineado con el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno que no solamente no prioriza el tema de cambio climático, sino que lo niega. Es un gobierno absolutamente negacionista, anticientífico, y eso es extremadamente peligroso. Y el gobierno ecuatoriano en este momento es un gobierno que se ha convertido en un apéndice y un operador de los intereses del gobierno de Estados Unidos, en una línea muy neocolonial, ¿no? En la que efectivamente termina gobernando no para los intereses del pueblo, sino para los intereses de este poder geopolítico que es Estados Unidos. Y esa es otra dificultad con la que tenemos que lidiar, porque si bien desde el proyecto podemos desarrollar un montón de actividades y acciones para incidir sobre el cambio climático, más bien sobre las discusiones y lo que se construye alrededor del cambio climático, las verdaderas capacidades de acción están en el Estado principalmente, y desde ahí se está haciendo nada. Literalmente se está haciendo nada. Entonces, uno de los principales objetivos que tiene este proyecto es volver a colocar en la palestra y darle la importancia histórica que tiene el tema del cambio climático, sobre todo con un enfoque de género, con un enfoque intercultural, un enfoque decolonial, un enfoque, además, que nos permita entender a los territorios desde sus propias realidades, ¿sí? Y no tratar de imponer lógicas que quizás se discuten desde el norte global y que luego tratan de ser replicadas en el sur global, pero que no son efectivas. Yo, o sea, más o menos de lo que entiendo es que ustedes tratan como de incidir en la política directa, por ejemplo, de las autoridades, en este caso de los GATS parroquiales, que son como obviamente los más directos, los que tenemos más contacto, ¿verdad? Sería un poco complicado ir donde el presi y decirle, oiga, hable serio, o sea, páranos bola, esto es un tema importante y denos prioridad. Entonces creo que intentan ir un poco como desde estas líneas un poco más directas hasta poder llegar Exacto. obviamente al objetivo que sería ya la parte ejecutiva. Y tú tocaste algo súper importante. De hecho, nuestro principal campo de acción en el Estado son justamente los gobiernos locales, porque es donde creemos y confiamos que existen esas capacidades justamente para transformar las realidades territoriales. Tú lo dijiste adecuadamente, o sea, no podemos ir donde el presidente a decirle, oiga, convierte en una prioridad el tema de cambio climático. Primero, porque no le interesa. Segundo, porque se contrapone a sus intereses, incluso personales, ¿no? Sabemos que el presidente y su familia y el grupo económico al que pertenece el Grupo Novis está profundamente vinculado con el avance, por ejemplo, del extractivismo en el Ecuador y sobre todo el extractivismo minero. Entonces, nunca nos va a hacer caso. Pero en lo que sí confiamos es justamente en los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales tienen una capacidad territorial súper interesante, tienen competencias y sobre todo tienen una cercanía con los territorios, con las poblaciones, o al menos debería ser así, ¿verdad? No necesariamente eso sucede,
pero de todas formas, digamos, están las condiciones dadas para que eso suceda y a eso le apostamos. Entonces, efectivamente, confiamos en el fortalecimiento de los gobiernos locales para poder enfrentar esta situación de crisis climática y que desde ahí se vayan construyendo estas capacidades para poder enfrentar los efectos que tiene la crisis climática sobre el territorio. Y para nosotros un eje fundamental es el tema del enfoque de género, porque cuando tú juntas el tema de la crisis climática desde un enfoque de justicia climática con el enfoque de género, te permite identificar y visibilizar finalmente quiénes son las poblaciones más vulnerables a los efectos de la crisis climática, ¿sí? Y a quienes tienes que prestarle atención, en dónde tienes que invertir, no solamente desde un punto de vista económico, ¿no? Sino es donde tienes que generar capacidades y en múltiples sentidos para poder enfrentar la crisis, del cambio climático y lograr transiciones. Creo que eso es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Lograr transiciones desde el modelo actual hacia un modelo que no solamente sea resiliente, ¿sí? Somos un poquito críticas y críticos con ese concepto de la resiliencia al cambio climático, sino que sea resistente. Y entendiendo la palabra resistente en su relación más profunda con la resistencia, es decir, con no aceptar las condiciones dadas, sino querer transformarlas para lograr condiciones de igualdad, de equidad y de justicia social y ecológica y de género e intercultural y todas las justicias que tengan que lograrse para poder enfrentar esta crisis tan profunda. Me parece súper interesante justamente este enfoque de resistencia, porque actualmente, no quiero generalizar obviamente, pero he conocido a muchas personas que tienden a vivir de esta manera un poco, no quiero sonar muy grosero, pero conformista. Se conforman con lo que el gobierno les da, se conforman con la realidad en la que viven, se conforman con el estilo de vida que tienen, el contexto en el que se rodean y no buscan justamente esta lucha, esta forma de transformar una realidad y se conforman con vivir así. ¿Qué les dirías tú tal vez a esas personas? No de una manera obviamente tajante o directiva, pero ¿qué consejo les podrías dar para que ellos entiendan de que se puede hacer un cambio, de que se puede resistir? Sí, yo creo que verás algo que estamos viviendo en este momento y que es súper complejo, y para entenderlo bien habría que leer mucho a Gramsci, ¿no? Este filósofo italiano del siglo pasado, que hablaba mucho sobre la lucha cultural y cómo efectivamente las verdaderas condiciones de transformación de una sociedad se generan no solamente desde las condiciones materiales y del trabajo, sino también desde las condiciones culturales, que son constructos históricos, ¿sí? Que se van heredando a las generaciones futuras y que van generando a su vez condiciones que permiten que una sociedad funcione de cierta manera. Entonces, ¿por qué parto desde aquí? Parto desde aquí porque lamentablemente lo que estamos viendo en este momento y lo que estamos viviendo en este momento en el mundo es eso, una lucha cultural en la que los pensamientos, sobre todo que vienen desde la extrema derecha y desde los grupos filofascistas, fascistas o fascistoides, están permeando el pensamiento global. Y este pensamiento está dirigido hacia negar la ciencia, hacia negar la justicia social, hacia negar la justicia de género, hacia negar las diversidades, hacia negar condiciones o situaciones materiales concretas como la misma crisis climática, que la estamos sintiendo. Y este sistema de pensamiento que se está impulsando en el mundo y se está posicionando en el mundo por medio de esta dinámica de la lucha cultural, está causando que se originen, digamos, personas, por decirlo de alguna manera, que lamentablemente están perdiendo su espíritu revolucionario. Sí, que ya no creen que es posible transformar las condiciones que existen en el mundo, que ya no creen que es posible luchar por transformar estas condiciones y que tenemos que aceptar estas condiciones que nos condenan lamentablemente a la muerte. Y esa pérdida de este espíritu revolucionario que te estoy mencionando en este momento
es producto, vuelvo y repito, de esta lucha cultural que ha utilizado muchos dispositivos para posicionarse. Las redes sociales, por ejemplo, es uno de estos dispositivos que se han utilizado. El Internet en distintos formatos como blogs, por ejemplo, o páginas como YouTube. YouTube no es una red social, ¿no? Más o menos. Creo que se está Como convirtiendo una en una red plataforma social, plataforma de difusión de de contenido, contenido. exacto. Bueno, YouTube también. Entonces empiezan a surgir espacios que se convierten en una especie de caja de resonancia de este pensamiento, ¿no? Y eso sobre todo llega a afectar a ciertos grupos de la sociedad, principalmente a hombres jóvenes. Y empiezan a surgir espacios, sobre todo digitales y virtuales, como la machósfera. No sé si han escuchado sobre este tema de la machósfera. No, pero para mí y para la gente que nos está viendo, porfa. Sí, la machósfera básicamente se convierte en un espacio en el que hay un grupo de influencers y de creadores de contenido que reproducen estas ideas y este pensamiento, ¿no? De que el mundo es un caos, estamos en una crisis absoluta y esa crisis absoluta no tratan de darle las explicaciones complejas a las que deberíamos darles o a las que deberíamos llegar, sino buscan darle las explicaciones más simples y sencillas, pero que siempre responden a intereses concretos. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene la culpa de que Europa esté en este momento sumido en una crisis? No es un sistema económico, un sistema de producción en decadencia como lo es el capitalismo, sino son migrantes. Y principalmente migrantes africanos, ¿verdad? Migrantes que vienen de Medio Oriente, de África, perdón, no es Medio Oriente, sino de los países musulmanes o de África, y que llegan a Europa y son los que causan todos los desastres. ¿Quién tiene la culpa de que los hombres ya no puedan encontrar pareja en este momento? La culpa la tiene el feminismo, la culpa la tienen las mujeres dentro del feminismo. Entonces, esas explicaciones hiper simplificadas que se convierten básicamente en una mentira, ¿verdad? En una falacia, terminan convenciendo a este grupo de personas, principalmente hombres, que lamentablemente están atravesados por una serie de condiciones de clase, entre otras cosas, ¿no? Incluyendo cuestiones culturales, por supuesto, que encuentran en estos discursos y en estos espacios digitales una caja de resonancia donde ciertos atisbos de la realidad que no necesariamente explican la realidad em, se, se reflejan como en estas explicaciones hipersimplificadas. Entonces sí, por ejemplo, un chico de 15 años que dice que no ha podido encontrar novia hasta ahora y que le han rechazado, por ejemplo, en varias ocasiones, dice, sí, entonces no soy yo el problema, sí que quizás estoy reproduciendo ciertas conductas que son lesivas y agresivas con las mujeres, y la culpa no es mía, ¿sí? El problema no está en que yo reproduzca estas conductas, el problema es del feminismo. Entonces escuchan estos influencers y empieza a producirse esto que te decía, ¿no? Esta caja de resonancia donde estas ideas terminan explicándose a sí mismas y terminan luego profundizándose, ¿no? Entonces luego estas ideas terminan correlacionándose y conectándose con pensamientos más complejos y más difíciles, ¿no? Como la lógica de las extremas derechas, que apuntan siempre hacia la disminución de derechos, a la reducción del Estado, a la eliminación de la participación de la sociedad en toda su diversidad y en toda su pluralidad, y que luego termina consolidando el pensamiento fascista, ¿no? Y el fascismo es un absolutismo en el que siempre hay un grupo social que está por encima del resto de grupos sociales, que se cree absoluto y que se cree con la capacidad y el derecho de decidir por encima y por el resto. Y lamentablemente estamos viendo que eso ya está sucediendo en el mundo.
Creo que uno de los casos más explícitos es lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump. Y eso lamentablemente se relaciona, digamos, para volver al punto de partida, con lo que tú preguntabas en un principio, ¿no? ¿Qué hacer con la gente que quizás no está viendo el panorama completo? Y la recomendación más grande que se le puede dar a las personas es que tengamos la capacidad de hacer ejercicios de autocrítica y que tengamos la capacidad de asumir el pensamiento crítico como parte de nuestro día a día. Y el pensamiento crítico es eso, es cuestionar aquello que se cree como establecido. Es cuestionar aquello que se nos impone como si fuera un absoluto. Cuestionar absolutamente todo. Y sobre todo buscar, escuchar, leer a la gente que está estudiando estas cosas, que está preocupada por lo que sucede. Y la otra cosa bien importante es no olvidarnos de dónde venimos. Y creo que ahí es importantísimo siempre entendernos en nuestro contexto histórico y en nuestro contexto material específico, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que pertenece a la clase trabajadora, yo soy una persona que pertenece a una realidad intercultural, ¿verdad? Porque vivo en un país donde existen una diversidad de culturas y la interculturalidad nos exige que entendamos que todas las culturas son importantes, que no existe un etnocentrismo, que no existe una cultura central y el resto son periferia, sino que todas están interrelacionadas y son interdependientes. Soy una persona ecodependiente. Eso significa que yo me asumo como parte de la naturaleza y al asumirme como parte de la naturaleza entiendo que el resto de seres que son parte de la naturaleza son igual de importantes y eso se contrapone a el antropocentrismo que nos hace creer que el ser humano es el centro, ¿no? Y también soy un hombre que ha sido criado en un contexto patriarcal. Y eso me exige a mí mismo que cuestione digamos, ese pensamiento histórico que nos construye como sujetos del patriarcado, principalmente a los hombres, ¿no? Y en relación con el resto de enfoques. Y ahí el enfoque de clase es importantísimo. Entonces, como hombres también tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica de ser traidores al patriarcado, ¿sí? De cuestionar al patriarcado y de construir una sociedad que no reproduzca violencias principalmente en contra de las mujeres en todas sus diversidades y en contra de las diversidades sexo-género que existen también en nuestra realidad. Entonces, eso es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuestionarnos, pero siempre entendiéndonos desde un momento y un posicionamiento histórico. Desde donde surgimos prácticamente. Exactamente. Hay algo súper interesante que tocaste y que quedó resonando durante esta conversación. El tema de Estados Unidos, por ejemplo, como Ecuador está haciendo como un apéndice de todo este sistema de gobierno que se está tratando ahora. Así es. Se ha visto desde tiempos, no sé, antes de que yo nazca incluso, este tema, por ejemplo, vamos con las películas, algo para que la gente también nos entienda un poquito mejor y más fácil así. Capitán América. Vamos partiendo en temas súper específicos. Buenas. Capitán América es un superhéroe que salva al mundo. Y ahora, ¿cuál es ese mundo dentro de esa película? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y el nombre es Capitán América. Y mucha gente, o sea, muchos estadounidenses he visto en videos, en entrevistas, que les preguntan, señálame dónde está América. Y ellos señalan solo Norteamérica, su país, porque Ajá. ellos han sido como que, no manipulados, pero sí tal vez... Manipulados, está bien. Sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, no quería sonar tan directivo, pero creo que las cosas como Sí. son, ¿verdad? Han sido manipulados mediante el cine para creer que América es justamente solo su país. Cuando Perfecto. América se trata de toda esta parte del sur, del centro, del norte, y ellos han sido como que centralizados en esa idea. Sí, sí, sí. Ahora, eso pasado a las personas, por ejemplo, acá en Ecuador, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera, que también tienen esa idea, que ven la película, la disfrutan, pero no entienden ese trasfondo de por qué se llama Capitán América y no se llama Capitán
Norteamérica, en todo caso. O Sí, sea, exacto. Estados Unidos de América. exactamente. Ajá. Ajá. Entonces, ¿tú crees tal vez que las películas también han sido como medio para manipular un poco también a las masas, a la gente en este tipo de temas, para Ujú. que incluso se lleguen a amortiguar un poco en el sentido de políticas públicas a futuro, de temas, lo que pasó en Estados Unidos y Venezuela Sí, sí, recientemente? sí. Entonces, que mucha gente aplaudió lo que hizo Trump, cuando el trasfondo no creo que sea tan bueno. De hecho, ¿qué opinas tú con respecto a lo que hizo Trump Buenas. con Verás que me Venezuela? estás poniendo varias preguntas. Sí, sí, perdón. Pero ahí van. ¿Te acuerdas que te hablaba de esto de la lucha cultural? Ya. ¿Verdad? Es eso. El cine, por ejemplo, es uno de los principales dispositivos y formas en las que efectivamente se da esta lucha cultural, Ujú. por medio de la que se hace un proceso de adoctrinamiento a la sociedad en general. Porque si tú ves efectivamente el cine, sobre todo que nace desde Hollywood, porque no es todo el cine que nace desde Hollywood tiene un trasfondo político y un trasfondo político que busca posicionar a Estados Unidos como el gran hegemón mundial, ¿verdad? Estados Unidos desde el centro del planeta, no solo el centro del planeta, el centro del universo, eh, y desde Estados Unidos se dicta lo que se tiene que hacer a nivel global. Y eso es la lucha cultural que describía Gramsci en sus textos, y por eso les invito a que lean Gramsci, y si es que ya leen a Gramsci, luego lean a Mariátegui, que es otro pensador, él es latinoamericano, es peruano, que toma las ideas de Gramsci y las desarrolla en este contexto específico de Latinoamérica sobre todo. Y, pero volviendo a lo que decías, ¿no? Entonces, efectivamente, las películas de Hollywood sirvieron, por ejemplo, pongámonos en un contexto específico, en tres momentos específicos. Primer momento, la Guerra Fría. Sí, estamos hablando desde 1951 más o menos hasta 1989-91. En todo ese contexto, Estados Unidos utilizó Hollywood y el cine para pelear en contra de la Unión Soviética Mm. y posicionar a Estados Unidos justamente como la gran potencia y tratar de desprestigiar a la Unión Soviética, a los soviéticos en general. Entonces, si tú ves en el cine de aquella época, sobre todo este cine belicista, ¿no? Este cine que retrata la guerra, que retrata los conflictos armados, toda esta teoría o este cine que se desarrolla sobre el espionaje y estos agentes, siempre en ese periodo de tiempo, uno de los malos iba a ser siempre un soviético, un ruso. ¿Ya? ¿Y por qué se desarrolla esto? Varias cosas. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no estuvo desde un principio en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial más o menos en el 47, 48, principalmente cuando Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos y Japón era aliado de Alemania, ¿no? Era parte del eje. Entonces, ahí Estados Unidos decide involucrarse y junto con Inglaterra, con Francia y con la Unión Soviética, hacen toda esta planificación para el día cero y el desembarco de Normandía, que es cómo inicia el avance de las tropas aliadas desde el frente occidental, exactamente, hacia Berlín, para ocupar Berlín y acabar con la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ese momento, ¿sí? Hasta ese momento, en 1948, ya había sucedido un montón de cosas en el frente oriental, que es donde la Alemania nazi, ¿no? Del Tercer Reich, estaba peleando contra el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Para ese momento, la Unión Soviética ya había ganado la batalla de Stalingrado, ya había logrado la baja de por lo menos del 75, alrededor del 75% del ejército alemán y sus aliados, y ya había avanzado hacia Berlín. De hecho, los primeros que llegan a Berlín y quienes logran la captura de Berlín son justamente los del Ejército Rojo, y días después llega el ejército aliado del Frente Occidental. Entonces, digamos, quienes ganan la Segunda Guerra Mundial no son los gringos, son principalmente, es el ejército aliado, pero es principalmente la Unión Soviética la que logra, digamos, conquistar, ¿no? Berlín y acabar con el ejército del Tercer Reich.
Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para darle la vuelta a la historia? Utilizó el cine de Hollywood. Y con el cine de Hollywood nosotros vemos, ¿sí? Y creemos que la historia es que Estados Unidos fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y que solo hasta que Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial que las cosas dan la vuelta y empiezan a ganarle a Alemania, ¿verdad? Cosa que no es cierta. Primer momento. Segundo momento como ejemplo. Cuando empieza toda, en el 2001, cuando sucede lo del 11 de septiembre y caen las Torres Gemelas por el impacto de los dos aviones, empieza la doctrina Bush. La doctrina Bush es básicamente la doctrina del terrorismo global. Entonces, la doctrina del terrorismo global convierte sobre todo a actores de los países musulmanes, tanto de la península arábica como del Golfo Pérsico, en estos enemigos del mundo, en estos terroristas. Y empiezan a identificar actores como Gaddafi, Saddam Hussein, entre otros actores como los grandes enemigos. Saddam Hussein fue formado por la CIA. Fue un actor formado por la CIA para intervenir en estos territorios. Y luego tú empiezas a ver en el cine, ¿sí?, de Hollywood de esa época cómo empiezan a retratar a este nuevo enemigo global, ¿verdad? Un tema de películas con aviones, con bombas. Lo que sea. Lo más estereotipado posible. Exacto, porque ya ahí va la lucha cultural, a lo que veníamos antes. Entonces empiezan a generarse estereotipos que luego son retratados estereotipadamente dentro de estos mecanismos o estos dispositivos que se utilizan para la lucha cultural y se van construyendo estos pensamientos hegemónicos, porque aparte de la lucha cultural, uno de los elementos principales o pilares es justamente el pensamiento de la hegemonía, ¿no? La figura de la hegemonía. Entonces se crea esta figura hegemónica de Estados Unidos siendo el gran defensor del mundo, Estados Unidos siendo el gran protector del planeta. Los héroes siempre, ¿no? Los que salvan. Los Vengadores. Y no solo en eso, o sea, si vos te pones a ver películas de ciencia ficción, por ejemplo, el Día de la Independencia, llegan los ovnis, ¿a dónde llegan? A Estados Unidos, claro, Que exacto. destruyen la Casa Blanca. ¿Dónde pelean? En Estados Unidos. ¿Quiénes ganan? Los gringos. Ajá. ¿Quiénes son los salvadores del planeta? Los gringos. Ajá. Ya. Entonces, más allá de los gringos o no gringos, a lo que quiero ir es nuevamente este tema, de cómo en este momento este asunto de la lucha cultural está siendo utilizado todavía, pero en este momento para implantarnos ya no solamente la idea de Estados Unidos, el hegemón global, sino en este momento la lucha cultural apunta hacia todo lo que sea en contra de los pensamientos progresistas. Derechos humanos ya no sirven, ¿verdad? La articulación global por medio de instituciones como las Naciones Unidas, por todos los defectos que puedan tener, ya no sirven, ¿sí? Las diversidades o el pensamiento alrededor del reconocimiento de las diversidades y los pluralismos en el mundo ya no sirven. La democracia, ¿sí? La democracia ya no sirve, ¿sí? Y todo esto tiene que ser reemplazado por un pensamiento absolutamente conservador y que nuevamente busca llegar hacia una doctrina fascista, ¿sí? Donde, por ejemplo, el tema de los derechos humanos tiene que ser reemplazado ya no por una doctrina universal de los derechos humanos, sino derechos de estos grupos absolutistas. Luego, las instituciones internacionales de articulación global, como las Naciones Unidas, tienen que ser desmanteladas absolutamente y nuevamente tienen que surgir estas grandes hegemonías localizadas en un solo país, ¿sí? Luego, el tema de las democracias que te mencionaba también, que buscan o que son atacadas por los pensamientos por medio de la lucha cultural, también tienen que ser reemplazadas por todo lo contrario a una democracia, ¿no? Que son las autocracias o son las dictaduras o incluso hay gente que busca regresar a las monarquías. Por eso, el año pasado hubo no este año, si no estoy mal, una movilización muy fuerte en Estados Unidos que se llamaba No Kings, que uno de los principales impulsores, de hecho, fue un actor de Hollywood, Robert De Niro, que utilizaba este logo de No Kings en contra de Donald Trump, porque Donald Trump se está comportando no como un presidente, sino como un monarca en Estados Unidos. Entonces, si ves cómo se van conectando las cosas, entonces, en ese contexto,
globalizado de esta lucha cultural, en donde estos pensamientos conservadores, estos pensamientos filofascistas, fascistoides o ya de lleno fascistas, buscan regresión en derechos, nosotros también tenemos que dar la lucha cultural. Y tenemos que dar la lucha cultural desde donde venimos peleando. En mi caso, por ejemplo, desde todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lo que tiene que ver con la defensa de los territorios, lo que tiene que ver con ser parte y acompañar a la lucha de los pueblos originarios por la reivindicación y la materialización de sus derechos colectivos y sus territorios ancestrales, entre otras cosas. Y así muchas luchas más en las que tenemos que posicionarnos, ¿sí? En las que tenemos que asumir una responsabilidad histórica y dentro de la que tenemos que construir también una estrategia histórica. Sí, porque esto no es nuevo, no es que está sucediendo desde el 2020 en adelante, es algo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues, efectivamente, ser parte, digamos, o para responder a lo que tú me decías, ¿no? Como conectándolo un poquito con la pregunta anterior, ¿qué hacer en este momento? Pues, efectivamente, asumir esta responsabilidad que tenemos en este momento histórico que estamos atravesando. Y sí, creo que me extendí mucho. Perdón. O sea, no, claro, o sea, no sé Pero es si... su culpa que me dan papaya. Ese iba a decir, no sé ustedes también, pero yo estoy así como que tomando la clase, encantado, sí, garísima. De hecho, también quería tocar ese tema de, hablando de las películas y de este norteamericacentrismo. Por ejemplo, yo soy fan de Big Bang Theory, o sea, sé que es norteamericano, toda la cosa, pero hay un episodio donde... No sé por qué, va a ser la segunda vez donde menciona a Howard Wolowitz dentro de estos episodios, pero donde él va a ser astronauta y justo hacen un chiste haciendo alusión a la Unión Soviética, porque ellos se iban a ir al espacio en una nave hecha por ellos. Y dicen, oye, pero no tienes miedo de ir ahí al espacio. Y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué me tienes miedo? Yo fui entrenado por la NASA y que no sé qué, y que no sé cuánto. Dice, pero vas a ir con los soviéticos al espacio, esa nave fue construida hace no sé cuántos años por ellos, o sea, no es peligroso, o sea, haciendo alusión a que tal vez no fue tan bueno como lo hace la NASA, haciendo esta comparación. Incluso esa lucha que hubo entre NASA y se me fue el nombre del... bueno, sí, su contraparte, no fue el Ajá. nombre exacto, pero bueno. Entonces, ellos fueron pioneros, o sea, la Unión Soviética fue pionera en ir al espacio, En todo. la perrita laica, etcétera, etcétera. Sí, pobre like. Sí, exacto. Pero bueno, fueron pioneros. Y Estados Unidos estaba como que intentando competir y no lo lograba. Y la única forma en la que lo consiguió lograr fue trayendo científicos de allá. Y reclutarlos en su equipo y diciendo, bueno, ahora Estados Unidos, Norteamérica, está sobrepasando a ellos, pero fue gracias a la ayuda de ellos mismos. Pero claro, la historia que ellos venden al público es justamente esa. Ahora Norteamérica superó, Norteamérica ganó. Sí. Entonces, sin mostrar mucho el trasfondo de cómo lo lograron hacer. Pero sí, tomemos de partida algo que te acabas de mencionar que es importantísimo y es... en Estados Unidos, Trump como presidente en este momento, ¿no? Y todos sus grupos alineados, y ahí hay que tener claro algunas cosas, ¿no? Trump no llega solo y Trump tiene a sus principales ideólogos alrededor de un grupo que se llama el Heritage Foundation. Y el Heritage Foundation, para que vean cómo se van conectando las cosas, el Heritage Foundation es uno de los principales financistas de un grupo de pensamiento, de un think tank, que interviene en Latinoamérica que se llama Atlas Network. Y Atlas Network luego financia a grupos de pensamientos más pequeños, digamos, en los países. Por ejemplo, en Ecuador, el Atlas Network está vinculado con la Fundación Libre de Guillermo Lasso. Y la Fundación Libre de Guillermo Lasso es un think tank, ¿sí? Igual de pensamiento libertario, porque esa palabra le robaron a los anarquismos. Pero este pensamiento libertario que se empuja desde la Fundación Libre, igual es un pensamiento que efectivamente apunta a que en Ecuador se reproduzcan las condiciones que existen en Estados Unidos. Es decir, todo lo que está haciendo Trump. Porque es algo que está clarísimo, es cómo ha venido sucediendo el intervencionismo político sobre todo en nuestra región, ¿no? De parte de... Y ahí entran actorías como Estados Unidos y ahora países como Israel dentro de su lógica sionista, ¿no?
Pero a lo que yo iba a ir antes es que Trump en este momento a quien ha convertido en su principal enemigo, ¿sí? Es a los migrantes. Y por eso desplegó este equipo de operaciones que es del ICE, que incluso tiene más financiamiento que ejércitos completos en todo el planeta. ¿Sí? Tiene tanta plata el ICE que tiene más plata, sin duda tiene más plata que el ejército del Ecuador y de países mucho más grandes que el Ecuador. Pero vos dijiste algo que es muy cierto. Estados Unidos es un país que se construyó sobre los esfuerzos de los migrantes. Es que es así, o sea, o sea, yo he visto, no he estado en Estados Unidos, pero he visto en las calles que te venden comida extranjera, que, o sea, hay mucha pluriculturalidad, aunque ellos no la quieran aceptar. Por Aunque el gobierno supuesto. no lo acepte y esté en contra de ello, se ve que hay bastante pluriculturalidad allá. Exactamente. Pero además recordemos cómo se funda Estados Unidos. Se funda con gente que migró desde Gran Bretaña para colonizar Norteamérica y desde ahí empieza pues todo el proceso hasta la fundación de Estados Unidos, ¿no? En el siglo XVIII. Y desde ahí se mantiene esa lógica de que Estados Unidos aproveche la fuerza, ¿sí? Aproveche las capacidades de las poblaciones migrantes para hacer lo que es hoy. Pero vemos cómo el discurso, sí, el discurso de Trump y de la gente alrededor de Trump es todo lo contrario. Es convertirle a los migrantes, a las personas migrantes, en aliens. Les llaman así, les dicen aliens. Es una cosa de espanto. Y despliegan esta fuerza gigantesca para mandar a esa gente nuevamente a sus países de origen, a pesar de que son gente que ya nacieron allá o que se nacionalizaron allá. Y que está muy bien, porque así funciona. La migración es una de las principales dinámicas de cualquier especie, incluida la especie humana. Sin migración, la especie humana simplemente no existiría. No sobrevivimos sin migración. Exactamente, así de simple. Sin migración, la especie humana simplemente no existiría. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el proyecto? Exacto. ¿Cómo se conecta esto con el...? Ya. Porque una de las cosas que busca lograr el proyecto Soy Territorio es finalmente, desde este punto de vista de crítico, y tomando en cuenta que en el mundo se está llevando a cabo una lucha cultural, ¿sí? Es posicionar el pensamiento crítico, ¿sí? Y puntos de vista críticos alrededor de cómo se están construyendo las respuestas a la crisis climática. Por eso, el proyecto no es solamente un proyecto de cambio climático. Es un proyecto de cambio climático que incluye enfoque de género, ¿sí? Por eso es importantísimo, es fundacional en nuestro proyecto. Luego, es un proyecto que incluye la interculturalidad también como un enfoque y como un pilar para el desarrollo del proyecto. La intergeneracionalidad, porque con esto se busca romper también pensamientos que están muy posicionados en nuestra sociedad como el adultocentrismo y creer que las niñeces y las adolescencias y las juventudes en su generalidad no pueden aportar en términos de lo que aportan, ¿no? Las poblaciones adultas. Es un proyecto que además apunta hacia las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Y esto es importantísimo porque el proyecto busca dejar a un lado lo que conocemos como las falsas soluciones. Y las falsas soluciones no son más que propuestas que en teoría se presentan como soluciones a la crisis climática, pero lo único que hacen es reproducir las condiciones que causaron la crisis climática. Te pongo un ejemplo clarísimo de eso, los mercados de carbono. ¿Sí? Los mercados de carbono se impulsaron durante muchísimos años y principalmente desde el Acuerdo de París en el 2015 como una gran solución a la crisis climática, sobre todo porque permitía transferencia de financiamiento desde los países contaminantes a los países que más sufren las consecuencias de la contaminación y los efectos de la crisis climática. Pero hoy por hoy, incluso el panel científico más importante sobre cambio climático que existe en el planeta, que es el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, ya ha indicado, ¿sí? Con datos y cifras concretas, cómo los mercados de carbono no sirven. Y lo único que han logrado es profundizar la crisis climática, porque los mercados de carbono, para que se entienda más adecuadamente, son básicamente un permiso para contaminar, un permiso para emitir valga la redundancia, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo funciona? Geopetrolera
¿sí? Por mi actividad de extracción de petróleo, produzco tantas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso se cuantifica monetariamente y yo tengo que pagar. Y en el momento que yo pago, no es que pago como una especie de fondo, que ese fondo luego distribuye ese dinero hacia proyectos que buscan conservar, entre otras cosas, ecosistemas y territorios que lo que hacen es capturar ese carbono o esos gases de efecto invernadero, principalmente el carbono de la atmósfera, y contenerlos, ¿ya? Así funciona la lógica de los mercados de carbono. Pero si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, básicamente se convierte en la obtención de un permiso para emitir Exacto. gases de efecto invernadero. Es decir, yo puedo seguir emitiendo siempre y cuando pague. Ujú. Y para una petrolera eso es, pues, pendejada. Si se meten tantísimo dinero, Suena hasta absurdo, es porque es absurdo. como yo decirle a alguien, oye, verás, te voy a golpear, te voy a lastimar y te voy a dar dinero para que te vayas al hospital y te cure. Exacto, A la final, claro, le va a curar físicamente, pero van a quedar secuelas, va a quedar el trauma, y es lo exacto. mismo que pasa acá, o sea, Te curas, vienes de y, nuevo te pego y exacto, volvemos a la misma dinámica. exacto, eso es Poco algo, a poco se va, digamos, esa capacidad de regeneración se va agotando. ajá, Muy buen ejemplo, muy buena dinámica. Porque así de violenta es ujú, justamente lo que está pasando al respecto de la crisis climática con el planeta. Entonces yo les invito a que revisen una página en internet que se llama Majors Carbons, o como los mayores del carbono sería en español. Y ahí te muestran en un análisis histórico quiénes son los principales contaminantes, o quiénes han sido los principales emisores de gases de efecto invernadero y principalmente carbono, o CO2 en la historia de la humanidad desde la revolución industrial. Y quienes salen ahí son ejércitos, sí salen estados como Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Soviética también sale, pero quienes principalmente salen son petroleras o empresas mineras que extraen carbono, entre otras más. Es decir, finalmente la crisis climática es una crisis que responde a una situación estructural. Y mientras no cambiemos de esa situación estructural, vamos a seguir profundizando la crisis, porque ciertas respuestas pueden parecer, sí, innovadoras, importantes, profundas incluso, pero terminan siendo parches que no ujú, resuelven la situación. Y aquí quiero ser muy concreto, y para poder resolver la crisis climática necesitamos una verdadera revolución. Una verdadera revolución, entendiendo que las revoluciones son procesos, no son momentos, son procesos, sí, que transforman las condiciones materiales y de pensamiento que moldean el funcionamiento de los sistemas sociales en un determinado momento histórico. ¿Sí? Entonces, en este momento necesitamos una revolución para enfrentar a la crisis climática. Y para enfrentar a la crisis climática y para lograr esa revolución, necesitamos estos esfuerzos que se están haciendo en todo lado, ¿sí? Por eso nunca hay que subestimar lo que se está haciendo desde lo local, ujú. porque finalmente estos pequeños esfuerzos que surgen, que se están fortaleciendo, que se están replicando, van a ser los que en un plano más grande permitan esas transformaciones y esos cambios. Nuestro proyecto, y hay que ser sinceros, es un proyecto pequeño, no es un proyecto gigantesco. Y es un proyecto además que se ejecuta muy localmente en la provincia de La Suaya, en la provincia del Cañar. Pero, digamos, contiene esta lógica y este interés, esta intención Ujú. de lograr transformar estas condiciones en estos territorios para finalmente lograr generar nuevas condiciones para enfrentar la crisis. Y por eso, sí, por eso es importante posicionarnos en el momento en el que estamos viviendo, entender la crisis que estamos atravesando, porque como te decía antes, es una policrisis. La crisis del cambio climático es solo una crisis más. Bueno, no es solo una crisis más, quizás es la crisis más compleja, como dije antes, no es la crisis más compleja que tenemos que atravesar en este momento. Te pongo un dato que es extremadamente alarmante. Si las cosas siguen como siguen en este momento, es muy probable que la vida de 4.000 millones de personas, sí, estén en riesgo en la segunda mitad de este siglo. La mitad de la población. Ujú. Sí.
la mitad de la población, y hay un grupo de científicas y científicos a nivel del planeta que están alertando sobre esto y que están exigiendo medidas cada vez más contundentes y más profundas porque la vida de 4.000 millones de personas están en riesgo. Y uno de los atisbos más cercanos de lo que podríamos llegar a ver en la segunda mitad de este siglo es lo que podríamos llegar a experimentar con lo que vendrían a ser las condiciones que genere el superniño, ¿no? Que vamos a ver sus verdaderos o sus efectos más adversos y más reales a finales de este año y a inicios del año siguiente, que son los pronósticos que se están haciendo hasta este momento, ¿no? Sobre todo desde grupos de científicas y científicos atmosféricos y climáticos, que son quienes estudian estos temas y que están extremadamente preocupados y preocupadas por lo que podría llegar a causar el superniño, ¿no? Sin caer en alarmismos, porque es importante siempre estar leyendo a la gente que estudia y sabe sobre esto para evitar alarmismos, pero por otro lado también hay que estar preparadas y preparados para lo que puede llegar a ser. Entonces, así es como se conecta todo lo que hablábamos antes con nuestro proyecto Soy Territorio. Porque, vuelvo y repito, no es solamente un proyecto que busca hablar sobre cambio climático, es un proyecto que busca profundizar, ¿sí?, el entendimiento alrededor de la crisis climática, porque además hablamos de crisis climática, no solo de cambio climático, y luego lo relacionamos con todos estos enfoques que te mencionaba antes, que son importantísimos. Y frente a eso, ¿sí?, digamos, en la otra orilla está todo este grupo de gente que caen en esta lógica negacionista, ¿no?, de la crisis climática, y es por eso que todo lo que hablamos finalmente sí se relaciona y parte de digamos, de prepararnos para enfrentar lo que está sucediendo es también entender cómo está pensando ese grupo de gente que están causando que la crisis se profundice. Ya como para ir cerrando, ¿cuáles son, digamos, los objetivos o las metas que ustedes tienen a mediano y largo plazo con el proyecto Soy Territorio? Se me ocurre, tal vez tienen planteado esto de aquí, discernirlo o proyectarlo a otras provincias, tal vez han tenido ya propuestas con otras provincias para poder replicar el proyecto. Sí, tu pregunta es buenísima. A ver, el proyecto tiene un lapso de ejecución de 2 años y es un proyecto que, como hemos mencionado un montón de veces, está financiado por la Iniciativa Internacional del Clima, de IKI, que es una institución alemana que es parte de la cooperación alemana, que justamente trabaja sobre estos temas, ¿no?, de cambio climático. Y nuestro proyecto se ejecuta 2 años y ahí culmina, digamos, generando estos instrumentos y estos recursos que los hemos mencionado a lo largo de las entrevistas que hemos tenido para hablar del proyecto, ¿no? Los procesos de formación con técnicos locales de los gobiernos autónomos descentralizados, que entre otras cosas, además de entender las bases físicas, las bases políticas y las bases sociales del cambio climático, también se hace un proceso de formación para que puedan acceder al financiamiento climático, que es muy importante, ¿no?, tener acceso a estos recursos. Tenemos también la ejecución de encuentros entre las actorías con las que trabajamos, nuestras contrapartes, para hacer un intercambio de experiencias, un intercambio de conocimientos. Vamos a iniciar con una escuela de formación de derechos de la naturaleza y acción climática con enfoque de género para juventudes, que es uno de los componentes que a mí más me emocionan, ¿no?, porque a mí me encanta trabajar siempre temas de derechos de la naturaleza y sobre todo desde un punto de vista formativo con juventudes. Me parece que es espectacular porque es hacia donde tenemos que apuntar, que hayan más jóvenes de distintas edades involucrándose en esos temas. En diciembre vamos a tener un encuentro nacional y desde ya invitadas, invitados, invitades, porque es un encuentro bien bonito sobre justamente los temas que trabajamos, ¿no?, que género y cambio climático, en el que estamos articulando con muchas organizaciones a nivel nacional e internacional para que participen, para que sean parte, y vamos a tener varias mesas de trabajo con distintos temas bien interesantes,
y la idea es que se convierta en un espacio igual de intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, y tenemos la expectativa de que este espacio se reproduzca por lo menos bianualmente, si no es posible anualmente, para que el tema del cambio climático nuevamente vuelva a posicionarse como un tema prioritario en nuestra sociedad. Entonces ese vendría a ser, por ejemplo, uno de nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Ujú. Y de ser posible, sí nos encantaría continuar con el proyecto en nuevas etapas, en nuevas ediciones y en nuevos territorios. Va a depender de que consigamos el financiamiento para hacerlo y, y buscar pues quienes podrían llegar a apoyar económicamente esta iniciativa. Porque, vuelvo y repito, uno de los grandes productos que tiene nuestro proyecto son justamente las agendas. Las agendas de género y cambio climático que parten de un diagnóstico de la provincia, entender cómo está la provincia en relación a los temas de cambio climático y género, y desde ahí identificar ejes estratégicos en los que se tendría que trabajar y en los que se debería generar política pública y capacidades locales para poder enfrentar, digamos, esas dificultades, esos problemas, esas desigualdades que existen en los territorios. Y ese producto de la agenda es importantísimo porque, o sea, yo me pongo a pensar como político en campaña. Tomo esa agenda y desde ahí tranquilamente puedo construir mi plan de trabajo. Tienes ya hecho un diagnóstico, tienes indicadores, tienes data y tienes objetivos estratégicos. O sea, Claro. es la potencia que tiene ese instrumento de la agenda de cambio climático. Ya no pensemos como político en campaña, pensemos ya como una persona que ya logró acceder a un puesto de administración pública. Sí, nuevamente, necesito instrumentos para poder construir política pública, sí, en el marco de mis propias competencias, cojo la agenda de cambio climático y género, reviso toda la información que está ahí y desde ahí empiezo a trabajar. Por eso es muy potente ese instrumento, es muy, muy potente. Y lo que queremos es, de ser posible, que estas agendas existan en cada una de las provincias, pero lo que más nos interesa no solamente que exista la agenda, sino que exista una apropiación de esta agenda por parte de las organizaciones locales para que en sus propios ejercicios puedan también hacer incidencia territorial, incidencia en los gobiernos locales y en el gobierno nacional también, por supuesto, para que se materialicen las políticas públicas que atiendan a esos objetivos estratégicos que son importantísimos para resolver problemáticas locales reales que estamos enfrentando y viviendo en este momento. Súper chévere y súper interesante. O sea, prácticamente están sentando las bases para que otras organizaciones puedan, no sé si replicar, porque no me gusta esa palabra, sino como también ejercer apostar también, Sí, sí, obviamente, sí. en ese tema de la crisis climática, de cambio climático y con este enfoque de género que lo acabas de Por mencionar. supuesto. Entonces, súper interesante, súper bacán Ajá. y, o sea, de mi parte igual desearles o sea, mucha dicha y mucho progreso en este tema. O sea, más que Gracias, hermano. nada, esperemos que logren encontrar el financiamiento necesario para que se pueda seguir desarrollando este proyecto. El nombre completo es Soy Territorio, Mujeres y Mujeres y Jóvenes juventudes y frente al Juventudes cambio frente al climático. cambio climático. O sea, Ajá. igual, o sea, me parece súper hermosa la propuesta. Como dices tú, o sea, al final las juventudes son las personas que van, obviamente, a habitar esta tierra a largo plazo, o más tiempo que nosotros, que somos Ya no jóvenes somos aún, tan pero ya no somos tan jóvenes. jóvenes, exacto. Entonces son ellos, creo, los que se van a quedar justamente con estas ideas, con estas Ajá. propuestas de Sí, 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 poder sí. accionar a futuro. Por supuesto. Y la otra cosa es que este instrumento, digamos, de la agenda de cambio climático, además se basa en los instrumentos de planificación nacional de cambio climático. Entonces ahí tienes, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación, el Plan Nacional de Mitigación, tienes la Agenda Nacional de Género y Cambio Climático. Es decir, sí, no es un instrumento que nos inventamos y que lo Ujú. sacamos del aire, ¿no? Sino hay toda una cuestión técnica y científica detrás para que el instrumento sea válido, sea potente. Y por eso más bien a toda la gente que nos está viendo les invito a que busquen en la página de Sendas la Agenda de Cambio Climático y Género de la provincia del Cañar. Está en digital, la pueden descargar, también pueden acceder a la metodología con la que se construyó esa Agenda de Cambio Climático y Género y que la utilicen. Úsenla como suya propia para lograr incidencia
Así, yo sé que está pensada para la provincia de Cañar, pero tranquilamente puede traspolarse a otros territorios. Tranquilamente puede ser utilizada para pensar en los territorios en los que habitamos en todo el país. Ya mismo sale la agenda de género y cambio climático de la SUAY. Nuevamente, la invitación es que cuando salga la utilicen, la aprovechen, sobre todo para hacer esta incidencia, ¿verdad? Ujú. Y si usted tiene plata, financien una siguiente etapa de Soy Territorio. Buenísimo, buenísimo. David, muchísimas gracias Mi hermano. por tenernos en este espacio, por comentarles que estamos en el espacio de Sendas, donde se ha desarrollado toda esta serie maravillosa de Soy Territorio. Invitarles a que puedan ver los capítulos anteriores, donde se tocan varias temáticas de manera más específicas y más profundas. Aquí obviamente ha sido algo un poco más generalizado, más global, pero si quieren saber todo sobre el tema de Soy Territorio, el proyecto en sí, tenemos el capítulo en el podcast de No es Chendo. Y bueno, sin más, David, darte las gracias igual A nuevamente. ustedes. La verdad, las gracias es a ustedes. Han hecho esto posible. No, gracias a ustedes. No me hagas pelear por dar las gracias. Y bueno, creo que con esto damos por terminado este capítulo. Esperamos verlos pronto nuevamente. Y hasta aquí nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.